Bueno, entonces vamos a hacer unos ejemplos con circuitos lógicos. Entonces, ¿de qué se va a tratar la clase hoy? Vamos a plantear aquí una serie de circuitos, ya mirando las compuertas y encontrar cuál es la ecuación o la expresión correspondiente a ese circuito. Por ejemplo, el siguiente ejemplo. Tenemos ese circuito. Ahí están mirando un circuito. A ver, aquí ustedes también tienen que trabajar, tienen que ir recordando todo lo que hemos visto. A ver, ¿quién me deduce cuál es la ecuación que está implícita en ese circuito lógico? Miren las compuertas, ¿no? ¿Qué compuertas tenemos? Ya debemos recordar que la simbología de cada una de ellas y debemos ser capaces de encontrar la expresión, o sea, Z, que es la salida en función de esas entradas que son A, B y C. A ver, Sería quién me dice cuál es cuál es A la más B más C negado. Miren, ¿no? Despacio, ¿no? Con cuidado. ¿Esta qué compuerta es, no? Y ya tienen que familiarizarse, entender cada uno de estos simbologías. Para recordar, ¿qué es la compuerta que estoy señalando? ¿Qué compuerta es esta? La XNOR. ¿Quién dice otra cosa? Producto lógico NAND. negado. ¿Cómo? Producto lógico negado. Producto lógico negado. ¿Cómo se llama la compuerta? NAND. Eso, comienza con la N, compuerta NAND. Entonces, Entonces, A por B, C negado. NAND. Todo negado. Eso. A ver, uno para resolver este caso, pues va con partes. Bueno, aquí aunque ya hay una ayuda, ¿no? Si aquí tenemos, por ejemplo, la entrada de la compuerta inversora. ¿Esa qué compuerta es? La inversora, ¿no? Esta es la compuerta NOT o inversora. ¿Qué es lo que hace la compuerta inversora? Pues si yo tengo una señal, una entrada C, la salida va a ser C negado, ¿sí? Entonces, que a la compuerta NAND es una compuerta NAND de tres entradas. De tres entradas. ¿Cuáles son? A, B y C negado. Entonces, la salida Z va a ser igual pues al producto lógico de esas tres entradas, pero negadas. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál sería la solución? A por B por C negado, todo negado. Bueno, exactamente. Solución. A por B por C negado, todo eso negado. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora sí, la idea es que la simplifique esa expresión. A ver, vamos a simplificar esa expresión y ya sabemos, utilizando algunas de las leyes del álgebra de Boole. Una de las leyes que son importantes para convierte compuertas tipo producto a suma, o sea, hace que cambie de compuerta. O sea, aplicando las leyes, en este caso particular, no se olviden, las leyes de Morgan. Entonces, aplicando esas leyes, simplifiquen esa ecuación. A ver, tienen un minuto. ¿Cómo le queda la expresión más simple? De Morgan. Bueno, aquí de paso las vamos a escribir. Convierte la suma lógica negada, o sea, x más y negado, es igual al producto lógico, pero de sus variables negadas. Esa es la una. Y la otra es producto lógico, o sea, la compuerta NaN. En último, recuerden, esta sería la compuerta NaN, x por y negado. La convierte, a ver, ¿quién me dice en términos de compuertas? Porque ya se supone que sabemos. ¿Cómo podía expresar esto? Suma lógica de sus entradas negadas. ¿Qué compuerta es esta? Cuando yo tengo más Compuerta OR. OR. Entonces, en palabras, si quieren, por ejemplo, estas dos leyes de De Morgan se pueden decir que esta compuerta primera de acá arriba, ¿cuál sería?
que sería, en términos de compuertas, ¿qué compuerta sería en la primera ley de Morgan? NAND. La primera, ¿qué sería? NOR. NOR. La compuerta NOR, o sea, una compuerta NOR de 2 entradas es igual a una compuerta que, ¿producto qué es? Un NOT Una en compuerta. X, otro NOT en Y, y las dos se conectan a una OR. No, la primera, estaba hablando de la primera, o sea, una compuerta NAND, a ver, escribámosla por acá, ¿no? Una compuerta NAND, sí, la simbología, pues, para que no se les olvide, la simbología de la compuerta NAND es esta. Eso, la compuerta AND, pero con sus negada a la salida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en términos de X y Y, si esto es X y esto es Y, la compuerta NAND equivale, es equivalente, da lo mismo que una compuerta que esto que tenemos al frente, que es. Perdón, disculpen. No, esa sería Perdón. Sería para el caso NOR. de la segunda. Si quiere, para no confundirlos, hablemos de la segunda, ¿no? Esta es la segunda. Esta es la compuerta NAND, ¿no? La segunda. O sea, una compuerta NAND con OR. 2 entradas es igual a una compuerta, ¿qué? ¿Qué dijiste? OR. OR O las variables negadas. con sus entradas negadas. Es difícil dibujar con este mouse. OR, no, sin la burbuja, ¿no? Con sus entradas negadas. Aquí había 2 inversores. Una compuerta NAND, es una compuerta NAND, de 2 entradas es equivalente a lo mismo que tener una compuerta OR con sus entradas negadas. ¿Sí? En términos de compuertas, así sería la primera ley de Morgan. Negadas. Disculpen que no es fácil escribir con esto. ¿Está claro? O sea, si ustedes les miran un símbolo así, la compuerta NAND es igual a tener esto, una compuerta OR, es la OR. Y esto es la NAND. Bueno, ahí está. Esa sería la segunda ley de Morgan. Bueno, y la primera, ¿qué sería? A ver, ¿cómo las podemos escribir? La primera ley en términos de compuertas. Una compuerta NOR. Una compuerta NOR, que miren el símbolo de la compuerta NOR es la compuerta OR, pero con sus salida negada. La bolita, la burbuja, la salida. La compuerta NOR es igual, que esto aquí, la salida es X más Y. X, esto es una X, salida negada. Esto es equivalente a ¿qué? A una compuerta AND con sus entradas negadas. O sea, una compuerta AND con sus entradas negadas. Son equivalentes, hacen lo mismo en términos del resultado. Porque esto es, si aquí esto es X, otra vez X y esto es Y, pues obviamente aquí va a ser X negado.
y aquí va a ser Y negado. Y esto es equivalente entonces a X, una compuerta AND con sus entradas negadas. Entonces la primera ley de De Morgan se puede decir eso, que la compuerta NOR, este es NOR, es equivalente a la compuerta AND con sus entradas negadas. Es la AND. Cambia de tipo de compuerta. A veces esta simbología, a veces la utilizan así. En algunos libros, en vez de escribir estos triángulos con la bolita, si en vez de escribir los inversores, a veces en algunos textos la escriben así. La compuerta OR, pero aquí una bolita. Para ahorrarse. O sea, esta simbología, esta sería la compuerta NAND. Como la quiera ver, esta o esta. Equivalen a la compuerta NAND. Y esta también, la compuerta NOR, también a veces la escriben o la dibujan en algunos textos, la dibujan así, como la compuerta AND, así, con dos círculos aquí. ¿Sí? Entonces, miren, aplicando estas dos leyes de Morgan, la idea del ejercicio, si regresamos al ejercicio, es que simplifiquen esa función y veamos cuál de estos, los dos, y vamos a dibujar los dos circuitos, ¿no? Este ya está dibujado, ¿no? Ya está el dibujo ahí. Aquí, ¿qué utiliza? Aquí utiliza una compuerta NAND de 3 entradas y un inversor. Cuando ustedes simplifiquen esta función utilizando estas leyes, van a ver qué compuertas van a utilizar. ¿Está claro? Bueno, voy a borrar estos pocos dibujos que hice. Bueno, simplifiquen esa función. Simplificar la expresión anterior. Tienen un minuto. A ver. Está muy sencillo esto. O en menos de un minuto, en 30 segundos ya debe estar. Y también pues dibujar el circuito, ¿no? O sea, serían dos cosas. La una, simplificar la expresión. Simplificar esta expresión lógica, pues utilizando las leyes de Morgan. Y la otra, dibujar el circuito. Ahí no quedaría, Listo, profe, profe. la suma de las tres, pero el C sin negar. Bueno, Bueno, A negado más B negado más C. exactamente. Ahora sí dibujo el circuito. Ya utilizando la simbología que vimos ayer de las compuertas. Pues en su cuaderno, desafortunadamente, pues yo no les puedo mirar su cuaderno. Si estuviéramos allá en la presencialidad, pues pasaba por cada uno de sus, del escritorio, de la mesa donde estén y miraba si lo hicieron bien. Pues esperemos que ustedes lo sepan hacer. A no ser que les comparta la pantalla, pero sería un trabajo más de cuidado. A ver, háganlo y ¿quién ya lo hizo? Parece que el estudiante ya lo hizo. Bueno, la expresión es la que dijo Edison, que es esa, muy sencilla. Dibujen ese circuito. Bueno, podemos decir que cuál es más sencillo, cuál es más factible de realizar en la práctica, porque recuerden que las compuertas son dispositivos lógicos electrónicos que ya están, se construyen, ya están hechos, son circuitos integrados que vienen con estas opciones. Por ejemplo, compuertas NAND de 2 entradas, de 3 entradas, inversores, eso ya existen. Y usted lo único que tendría es que cablear, unir las salidas a las entradas respectivas y obtener la salida final. Por ejemplo, ¿cuál dibujan este circuito? ¿Qué tendríamos? Bueno, aquí, por ejemplo, en el primero, ¿qué necesito? Esa es la respuesta que deben dar. Entonces les preguntara, para el primer circuito, ¿qué necesito? Una compuerta NAND de 3 entradas y un inversor, es decir, 2 circuitos integrados. Repito, aquí, ¿qué necesito? Dos circuitos integrados. SI va a significar circuitos integrados. ¿Cuáles? Entonces sería una compuerta NAND de 3 entradas
de 3 entradas. Es fácil dibujar con esto. Perdón. De 3 entradas y un inversor. 3 entradas. Y un inversor. O sea, 2 circuitos integrados. Un inversor. Para no decir compuerta inversora, se dice un inversor. Ya se entiende que es una compuerta inversora. Inversor. Un inversor. O sea, 2 circuitos integrados. Uno, por ejemplo, la NAND sería en tecnologías TTL, de eso vamos a hablar en una próxima ocasión, sería la 7400, que ayer mirábamos que vienen en realidad 4 compuertas en un mismo circuito integrado. Es un circuito de 14 pines, vienen internamente 4 y un 74 para el inversor es el 7404 en tecnología TTL. Se necesitaría 2 circuitos integrados. Vamos a ver con el circuito que resulta de simplificar esa expresión, ¿cómo queda? ¿Qué necesitaría? Ver, así ya lo podemos ir diciendo en palabras. ¿Qué necesitaría para hacer este circuito simplificado? 2 inversores y una OR. Unos momenticos que no te escucho. 2 inversores y una compuerta OR. A ver, repitas que no te escuché, es que tenía problemas con el audio. ¿Necesitamos qué? Repita. 2 inversores y una compuerta OR de 3 entradas. Una compuerta OR de 3, sí, una compuerta OR de 3 entradas, sí. Y 2 inversores, pero en términos de circuitos integrados, ¿cuántos necesitaría? Recordemos, por ejemplo, que en tecnología TTL en la 7432, bueno, a veces viene con letras en medio, la 7432 en tecnología TTL vienen ya integrados 4 compuertas. Entonces necesitaríamos un circuito integrado. Un circuito integrado, que sería el 7432. Claro que hay que tener en cuenta de que el 7432 internamente vienen 4 compuertas de 2 entradas, 4 compuertas de 2 entradas. Pero alguien me podía decir, si yo como necesito de 3 entradas, ¿qué tendría que hacer para implementar esta expresión? Unir una salida con una entrada y conectar el C, por ejemplo. Exactamente, o sea que aplicando la propiedad del álgebra Boole, que es la asociativa, aplicando la ley asociativa, yo puedo, por ejemplo, a ver, voy a tratar de dibujar. Bueno, también antes de hacer eso, también necesitaría, pues obviamente, el 7404, ¿sí? que es el inversor, pues se decía, pero un solo circuito, porque vienen internamente 6 compuertas inversoras. En tecnología TTL vienen 6 inversores. Entonces, pues, aquí estoy utilizando 2. Voy a ver si trato de dibujar. A ver si a veces no es tan fácil con esta plantilla que trae este Zoom. A ver, entonces, por ejemplo, dice 7432. Entonces, allá internamente, bueno, no voy a dibujar los pines, todo eso, porque sería otro trabajo. Entonces, yo tendría que primero, pues obviamente, tener los inversores, ¿no? O sea, aquí está la entrada A, aquí tratar de invertir esa señal. O sea, aquí tengo A y aquí tendríamos A negado. ¿Estamos claros? Obviamente que aquí tendría B y también tengo que invertir. Pero estas 2 compuertas inversoras, pues las puedo obtener de un solo
de un solo circuito integrado. 7404. Bueno, a C, la entrada C, la señal C, no hay que hacerle nada por ahora. Pero esas tres entradas, A negado, B negado y C, van a ser entradas para una compuerta inversora de 3 entradas. Pero como yo no tengo, digamos, poniendo yo no tengo un circuito integrado que sea suma lógica con 3 entradas, lo que hago es aplicar las leyes de Morgan, o sea, la propiedad asociativa. Primero hago la suma de estas dos, o sea, por una compuerta. Pues si tuviera el circuito integrado de una compuertador de 3, pues lo utilizaría, pero si yo no lo tengo, puedo aplicar la propiedad asociativa, es decir, primero sumar estos dos, la suma lógica. Así. Aquí la salida va a ser A suma lógica B. Llegar. Pero necesito C. O sea, ya tengo aquí la salida, es esto, negado más B. Y C, pues va a ir a otra compuerta. A otra compuerta de 2 entradas. Utilizando la suma lógica. Entonces aquí la salida ya va a ser la función Z. ¿Estamos? Entonces la propiedad asociativa me sirve aquí. Y eso es igual a Z. Esto es igual a Z. Entonces en términos de circuitos integrados también necesitaríamos dos circuitos integrados. ¿Cuáles? El 7432 y el 7404. Bueno, no habría mucha diferencia en cuanto al primer circuito, porque también, digamos, en costos, eso sería casi igual. Bueno, en el caso del anterior también podríamos, si yo no tengo compuertas 7404, bueno, aquí tengo un errorcito, ¿no? 7404 son compuertas NAND de 2 entradas. Y aquí, como se dan cuenta, esta es una compuerta NAND, pero de 3 entradas. También puedo hacer lo mismo que hice acá. En caso de que no tenga un circuito integrado que sea de 3 entradas, ya venga así. Pero utilizando el álgebra de Boole, las propiedades del álgebra, puedo hacerlo más sencillo. Pero de todas formas, lo que quiero decir es de que no me ahorro, digamos, en cuanto a número de circuitos integrados, o sea, serían 2. El problema podría ser es de que se los consiga. A veces no son fáciles de conseguir algunos circuitos integrados en el mercado, ¿sí? Ventas de elementos de electrónica. Aquí en Pasto, en Radio Sanyo, o allá en Cautín, donde venden este tipo de compuertas, pues a veces no tienen unas, pero sabiendo álgebra de Boole, pues yo quiero hacer un circuito y yo quiero que me salga un poco mejor o más fácil, pues debo simplificarlo aplicando álgebra de Boole. Para eso se hizo el álgebra de Boole. ¿Sí? Para, utilizando esas leyes, tener el circuito más sencillo posible. Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. ¿Sí está claro? Bueno. Señores, claro. Bueno, aquí el dibujo que va a aparecer ahí en la pantalla, pues se refiere a una compuerta OR de 3 entradas. ¿Sí? Tiene que tener 3 entradas esa compuerta OR, el dibujo que aparece. Pero como se dieron cuenta, yo si no tengo compuertas OR de 3 entradas, es más fácil tener de 2 entradas, porque un circuito integrado trae 4 internamente, entonces puedo utilizar 2 de ellas. Bueno, en cuanto a velocidad, podría ser que esta sea más rápida, porque entre menos cableado tenga un circuito, entre menos la señal pase de un lado a otro, pues hace que
sea más rápido. O sea, entre más compuertas tenga, pues la señal se demora más, sea de milésimas o millonésimas de segundo en pasar una señal de un circuito a otro. Bueno, de eso se va a hablar más adelante. Bueno, siguiente ejercicio. Ejemplo 2. Determina la expresión de salida para el circuito siguiente y simplifique. Bueno, eso es un poquito más elaborado, entonces vayan haciéndolo con despacio. Hay que identificar cuáles son la simbología de cada una de esas compuertas. Aquí que a veces recuerdan. ¿Qué tenemos? Por ahí este triángulo con la bolita, ya sabemos que son inversores. Este que estoy señalando aquí es, ¿qué compuerta es? AND. Compuerta AND de 3 entradas. La que está inmediatamente debajo. OR. Un compuertador. Bueno, aquí tenemos otro inversor y la última es una compuerta AND de 2 entradas. Entonces traten de acuerdo a ese diagrama de ese circuito, cuál es la ecuación, es decir, Z que es igual en función de las entradas, que en este caso serían 4 entradas, A, B, C y D. Entonces, uno cuando realiza esto, le va colocando, eso es bueno hacer ese ejercicio, ir colocando a las salidas de cada compuerta su valor correspondiente. A ver, vamos por partes aquí. Por ejemplo, A y pasa por un inversor. O sea que aquí va a ir un A negado. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, Profe, ese cable que corta a significa que que también también se lo aplica. sirve de entrada a esta compuerta OR de abajo, claro. Mire, la pregunta es buena porque a veces cuando los dibujos aquí pues no son tan complejos, pero pueden ser tan complejos, que este puntico que lo miran ahí, un puntico negro, quiere decir que ahí se conecta. Si no hay un puntico negro por ahí, o sea que quiere decir que no hay conexión con las demás, ¿no? A veces en los circuitos le hacen así como un puentecito, ¿no? Pero nosotros vamos a adoptar la opción de, si hay un punto por ahí, ahí está conectado. Si no hay punto, quiere decir, aunque atraviese otras líneas de entrada o otras líneas, quiere decir, si no hay un punto, quiere decir que no está conectada con esa línea. A ver, trabajen allá, un momentico. ¿Cuál sería la salida? Una pregunta. La Dígame. compuerta NAND, en ese caso, con esa conexión, estaría trabajando con 4 entradas. La compuerta, la primera, esta que estoy marcando aquí, esta, Sí. esas, no, pues ahí sería 3 entradas. Miren, A, B y C. Ha negado, pues ha negado B y C. Entonces, esa conexión es la que conecta. Esa Ajá, sería de entrada, esta entra es acá, directamente A entra a la compuerta OR. Recordemos eso. ya. Gracias, profe. OR. Bueno, voy a escribirlo aquí y recordemos esta. Por favor, no se les olvide los nombres de las compuertas. Es NAND. Aunque esto uno ya debe saber, ¿no? O sea, aquí lo escribo pues como para por ahora. Pero en otra ocasión. Profe, esa no sería AND, nada más. Perdón. Muy bien, sí. Entonces, muy bien. Es una compuerta AND de 3 entradas. AND. Tiene razón. Eso está bien, que me corrijan, porque a veces uno habla muy rápido y se confunde. Es una compuerta AND, o sea, el producto lógico de 3 entradas. ¿De cuáles? Pues de A negado, bueno, aquí ya ustedes deben ser capaces, multiplicado por B, producto lógico por C. Vamos ahora sí acá en la compuerta OR de abajo. ¿Cuántas entradas tiene? Tiene 2 entradas. ¿Cuáles? Pues A y D. Por lo tanto, la salida es igual a ¿qué? A más B más D.
más B. Esa salida sirve de entrada a este inversor, por lo tanto aquí la salida va a ser igual a ¿qué? A más B. Pero todo negado. Esperan un momentico, vayan dibujando que me están golpeando acá la puerta. ¿Vale? Traten de terminar el circuito y me dicen cuántos circuitos integrados necesitan y luego lo simplifican y hacen el circuito final. Espera un momentico. Bueno, ya volvimos. ¿Cómo les fue? La salida que es igual, Z. A mí me dio, profe, B puntos, bueno, B por C, y eso multiplicado por la negación de A más B más C. No sé si la hice bien. Ah, ya, la respuesta final me estás hablando Sí, sí, sí. ya una vez que está simplificada. Bueno, pues O ahora por la, pasos. ahora la miraríamos, a ver. Pero por ahora, bueno, téngala guardada por ahí. Veámoslo por partes para los demás compañeros. Aquí, ¿cuál sería la salida? Z igual a ¿qué? Producto, ¿no? Esta es una compuerta AND, ¿no? Es una compuerta AND de dos entradas. Entonces abre paréntesis. Compuerta AND de dos entradas. No sería A negado. Bueno, no. Sí, se podría abrir paréntesis, pero veamos si es necesario. A negado por B por C, que sería la primera entrada que le llega aquí. Y eso multiplicado, producto lógico de la otra. A más B negado. Bueno, si quiere le puede poner el paréntesis, pero no tengo problema. Ahora la idea es que, bueno, en cuanto a circuitos integrados, no perdamos de vista eso. ¿Qué necesitamos? Bueno, estaríamos por un lado con puertas, circuitos integrados que obedezcan a ser compuertas AND. Por ejemplo, aquí de 3 entradas y aquí de 2. Un circuito integrado trae, por ejemplo, el 74, que es en tecnología PDTL, 74, si no estoy mal, 7408. Trae el circuito integrado 7408, trae 4 compuertas AND de 4 entradas. Aunque aquí dice de 3, pues aplicando, como decíamos, las leyes asociativas, podemos tener un solo circuito integrado para estas dos AND. Y también, obviamente, necesitaríamos una compuerta, un circuito integrado para la compuerta
OR. Y la compuerta OR en tecnología TTL es la 7432. O sea, hasta ahí irían 2 circuitos integrados. Y también necesitaríamos, obviamente, inversores, ¿no? Entonces, sería el circuito integrado 7404. La última serían 3. Como circuitos integrados, ¿no? Como con puertas, pues 2 inversores. Pero el 7404 trae 6, entonces podemos utilizar 2 de ellas. Entonces serían 3 circuitos integrados. Bueno, ahora sí veamos la solución. Bueno, es esta. Y simplificarla, al simplificarla, a ver ya la expresión anterior, ¿cómo nos queda? Hay que aplicar una de las leyes de De Morgan, por ejemplo, para esto que está entre paréntesis, que me convierte una compuerta NOR a una compuerta AND con sus entradas negadas. Bueno, y aplicar algo de las leyes de Boole y nos queda la expresión. ¿Cómo les queda a ustedes? A ver. A mí me quedó A negado por B por C por D negado. Bueno, vamos a mirar. Muy bien. A negado por B por C por D negado. Miren, y si quiero hacer el circuito, necesitaríamos, así mirando la expresión, ¿qué necesitaríamos? Por ejemplo, directamente. Una compuerta, ¿qué? Una compuerta AND de 4 entradas. 4 entradas, ¿no? En principio. ¿Y también qué? Una compuerta NOT. Un inversor, o sea, una compuerta inversora, obviamente, un circuito integrado que obedezca a las compuertas inversoras. En realidad, pues 2 inversores lo ven ahí, porque hay que negar A y que hay que negar D. Pero en términos de circuitos integrados, ¿serían cuántos en últimas? Un circuito para el inversor y uno para la multiplicación. Sí, un circuito integrado. Serían en últimas 2 nomás, ¿no? 2. Es un poco más simple. O sea, en Ahí no se términos... cuentan 3, profe, por los 2 inversores. No, sí, o sea, en términos de circuitos integrados, recordemos que el 7404 ya internamente vienen internamente vienen 6 inversores. Y de esos 6 inversores estamos utilizando 2, 1, 2. O sea, sería un solo circuito, inclusive sobran 4 más. Si vienen 6. Y en el caso de la compuerta AND, sí, aquí me dice compuerta AND de 4 entradas, pero recordemos que yo puedo escribir esto así, miren. Bueno, hagamos el dibujo, a ver, en circuitos. Entonces, ¿qué haría yo? Por ejemplo, aquí tengo A. Bueno, aquí lo paso por el inversor. Bueno, necesito B, a B no tengo que invertir. Pero yo podría colocar, es decir, asociar estas dos y luego estos dos y luego multiplicar. O sea, yo podría hacer esto. O sea, esto pasar por una compuerta AND de 2 entradas, ¿sí? Que la salida me daría A negado por B. ¿Estamos? Y necesito AC y AD. AC no hay que hacerle nada por ahora. AD sí hay que pasarlo por un inversor. Hay que pasarlo por un inversor. Y puedo hacer el producto lógico de esas dos pasando por un inversor. Y por un inversor. Digo, por una compuerta AND de 2 entradas. Y aquí me daría C por D negado. Pues D negado aquí.
Y luego, ¿qué necesito? Necesito hacer el producto lógico de esas dos salidas. Entonces, también necesitaría otra compuerta AND de dos entradas. En últimas, mire, todas esas compuertas AND, bueno, el dibujo no está muy bonito, son compuertas de dos entradas. En términos de circuitos integrados serían dos, un 7404 y un 7408. Son compuertas AND. Ya vienen, internamente vienen compuertas AND de dos entradas, pero internamente tienen 4. O sea, y aquí estoy utilizando 2. Tres. 1, 2 y 3. Me sobraría una incluso. Entonces solamente dos circuitos integrados. En términos económicos, pues sería más barato este circuito que este, porque aquí necesitamos 3 y aquí 2. ¿Sí? ¿Me entienden? Porque para eso sirve la álgebra de Boole y saber todo esto de las compuertas. Para hacer que esos circuitos sean más simples, y las señales pasen más rápido. Porque entre más cableado tengo, pues la señal se va a demorar más en pasar de un lado a otro. Listo, bueno, el siguiente ejercicio. Creo que ya ha quedado claro. Otro ejemplo. A ver esta. Dice, implementar un circuito que satisfaga la expresión lógica esta. X igual A por B, o sea, el producto lógico B más C por D, utilizando el mínimo número de circuitos integrados. Esta 6 significa circuitos integrados. A ver, ¿qué me dice? Entonces, primero hagamos el circuito sin simplificar, o sea, sin cambiar esta forma de expresión. ¿Qué necesito? Ahí mirando la expresión lógica, podemos decir cuántos circuitos integrados necesito. ¿Qué necesito ahí mirando esta expresión? A, B, más C, D. Pues necesitaría un circuito integrado, digamos, aquí necesitaríamos una compuerta, hablando del número de compuertas, necesitaríamos dos compuertas que AND, ¿no? Dos compuertas AND de dos entradas, o sea, ahí sería un circuito integrado. Pero como yo tengo que hacer la suma lógica, necesitaríamos otro circuito integrado que haga la suma lógica. Una para el producto y otro para la suma. En términos de circuitos integrados serían dos. ¿Sí? Porque recuerden que el circuito integrado en tecnología TTL en 7408 vienen 4 compuertas. Y aquí estoy utilizando 2 de ellas, me sobrarían 2. Pues. Entonces, diríamos, ahí estaría, ya como ayuda, ahí estaría el circuito. Dos circuitos integrados, el 7408 y el 7432. Ahí estaría resuelto la primera parte, o sea, dibujarlo. Ahora sí, veamos qué podría ser, qué me podría servir el álgebra de Boole. ¿Qué le hago a esta expresión para ver si es posible, haciéndole algo a esta expresión lógica, para ver si es posible utilizar por lo menos, si aquí utilizo 2, pues utilizar solo 1. ¿Será que es posible con solo un solo circuito integrado? ¿Qué ayuda me da el álgebra de Boole? Como se ve, se necesitan 2 hasta ahí. Bueno, por ahora, pues posiblemente como todavía no le cogemos confianza al álgebra de Boole. Miren, hay una expresión, una de las leyes del álgebra de Boole, a ver, como ayuda, a ver, voy a escribir algo por aquí. Recordemos esta expresión. Yo tengo cualquier cosa llamada X. Si yo la niego 2 veces, ¿recuerdan eso? Negar una expresión 2 veces. Esto puede ser una sola variable o puede ser una expresión que tenga cualquier cosa, productos, sumas, etc. X. Es igual a X.
negar 2 veces una expresión lógica me da la misma expresión. X doblemente negado. ¿Será que yo puedo hacerle algo a esa expresión para ver si utilizando de pronto otra ley, primero esa y después otra ley, a ver si el circuito que yo tenga sea más simple, o sea que la idea sea que yo lo pueda hacer con un circuito integrado de pronto, porque si yo utilizo 2, pues más, lo mínimo que podía utilizar sería 1, ¿no? Entonces hagámoslo eso, hagamos esa, primeramente neguemos, cuando yo niego 2 veces una expresión, por ejemplo, esta expresión, bueno, aquí está indicado cuáles son los circuitos integrados que necesito. Un circuito integrado 7408, vienen 4 compuertas AND de 2 entradas. Bueno, aquí estoy utilizando 2, o sea que me sobrarían 2. Y también necesito un circuito integrado 7432 que vienen internamente 4 compuertas de 2 entradas. Estoy utilizando una de las 4, sobran 3. Bueno, entonces en términos ya... ahora sí, implementar el circuito anterior con solo, bueno, aquí la pregunta que me está diciendo es, solo utilizando compuertas NAND. Este circuito aquí, tal como lo ven allí, ¿será posible que yo lo pueda implementar solo con compuertas NAND? Entonces la ayuda ya está allí. Negar 2 veces una expresión hace que la expresión no cambie, ¿no? Pero pues, puede servir para, bueno, y utilizando otra ley, por ejemplo, la de Morgan, a ver si es posible solo dejarlo con un solo tipo de compuerta. A ver, con esas ayudas, a ver, traten de hacerlo ustedes. O sea, nieguen 2 veces esta expresión. O sea, 2 veces. Póngale 2 rayitas encima. Y apliquen de Morgan, a ver cómo les queda. A ver, trabajen ahí, a ver, un momentico, les dejo unos segundos. Listo, profe. Ujú. Quedaría A por B negado, multiplicado por C por D negado y todo eso negado. Ujú. Sí, señor. Bien. Bueno, entonces dibújame el circuito, a ver si solo me queda con compuertas NAND. Bueno, miremos, a ver la solución que va a aparecer ahí. Cuando yo niego 2 veces y aplico una de las leyes de De Morgan a la línea que está debajo, ¿no? Porque yo le hice 2 líneas. O sea, negué 2 veces. Negar 2 veces es como si no hiciera nada, queda la misma expresión. Entonces, le aplico una de las leyes de Morgan, o sea, la que me convierte suma lógica a producto lógico, y me queda esa expresión, mírenla. Si uno la analiza bien, esa expresión es simplemente compuertas NAND. Sí, porque A por B negado es una compuerta NAND. C por D negado es otra compuerta NAND, ¿sí? NAND. Y también, digamos, está negada las dos, ¿sí? Esto de aquí es una X. Bueno, pues, utilicemos otra letra, por ejemplo, esto que sea W. Y esto que sea Y. Si lo ven, eso es como tener W. A por B, ¿no? A por B negado sea W. Y C por D negado sea Y. Y como está negado, esto es otra compuerta NAND. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Entonces miren que ese circuito, a ver, dibujen el circuito, a ver, ¿cómo es? Háganlo ya, pues automáticamente yo no podía mirar que lo que están haciendo, pero espero que sean, practiquen esto.
por su cuenta. ¿Cómo les quedaría el circuito? A ver si se parece al que va a aparecer ahí en la pantalla. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces les va a quedar, espero que a ustedes les dé igual el circuito que aparece allí. Sí, señor. Y como se dan cuenta, allí son solo compuertas NaN. Es decir, aquí tengo, si yo escribo algo aquí para que les quede claro, AB, aquí tenemos, bueno, con mayúsculas están, AB negado. Acá abajo es CD negado. Esas dos salidas de cada una de esas compuertas NaN sirven de entrada a una tercera compuerta NaN. ¿Sí? Y como se dan Profe, cuenta, dígame. como solo se tienen tres compuertas de la misma clase, ahí solo iría un circuito Un integrado. solo circuito integrado, porque el 7400, que es la compuerta básica de tecnología TTL, por eso tiene 00, trae 4 y aquí estamos utilizando 3, entonces es un solo circuito integrado. Entonces ese truco, ¿no? El de negar 2 veces fue fundamental. Entonces aquí utilizo 2 circuitos integrados y aquí solo estoy utilizando uno. ¿Cuál? Aquí estoy utilizando simplemente el 7400. Acá utilizo 2 que serían 7408 y el 7432. Entonces miren que el conocimiento del álgebra de Boole es importante para tener los circuitos más sencillos, mi diseño sea más económico y las señales se transmiten mucho más rápido. Interesante sería cuando yo tenga, por ejemplo, bueno, no sé si es que dibujar con esto no es tan fácil. Si tuvieran el tablero es más fácil aquí. Por ejemplo, voy a tratar de hacer algo aquí, a ver. Profe, Dígame, una pregunta. Cuando dígame. uno dice cuántos circuitos integrados hay, para este caso sería un circuito integrado 7400, Sí, un pero solo. ¿cuántas entradas uno le pondría? ¿La entrada de, en general, todas las entradas que tiene o la de un solo circuito, que serían las 2 entradas? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero quiero decir de que cuántos circuitos integrados, bueno, hay que tener conocimiento a veces de la nomenclatura. Por ejemplo, el 7400 que lo vamos a conocer en el laboratorio, vienen integrados, vienen aquí ya con un número de pines, que es un circuito integrado de 14 pines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abajo y 7 arriba. 1, 2, los dibujos. Entonces, el número de circuitos integrados es el conocimiento de cómo vienen, cuántos pines vienen. Y entonces eso me ayuda a saber si el circuito es, en términos de circuitos integrados, es más simple o no. En este caso, este circuito aquí que hace, ¿qué función hace? Pues producto de A por B más C por D. Eso es lo que hace. Entonces, un solo circuito aquí es suficiente hay que cablear, ¿no? Por ejemplo, ustedes en la práctica laboratorio que vamos a hacer la próxima, que vayamos a hacer, nos toca hacer eso, cablear, unir puentes. Este circuito integrado, el 7404, como les digo, viene de 14 pines, donde lo primero que hay que hacer es el pin número 7, así se cuenta de esta forma, ¿no? Vamos aquí. Se cuenta así, este es el número, pin número. Aquí trae así una lunita, una media luna, y uno cuenta, busca el pin que está debajito de esa media luna, es el pin número 1.
Este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el pin número 5, el 6, el 7. El 7 normalmente en circuitos integrados de 14 pines, este pin se conecta a tierra. Y el pin número 14, que es el que está acá, es el 14, este se conecta a 5 voltios, a la fuente de 5 voltios. Lo primero que uno debe hacer para que le vaya a funcionar esto. Bueno, esta es la forma en que se cuenta es en dirección contraria a las manecillas del reloj, o sea que este es el pin número 8, 9, etc. ¿Sí? 10, 11, 12, 13. Pero Internamente, ese tiene compuertas de tres entradas, ¿no? Las compuertas. no, este 7400 son de 2 entradas cada compuerta. Si el pin número 1 y 2 son entradas, o sea, internamente, no sé si les dibujé aquí, digamos, si aquí yo dibujara, me queda difícil a veces. El pin número 1 y 2 son entradas. La salida es el pin número 3. Hay otra compuerta aquí que 4 y 5 son entradas. 4 es una entrada. 5 es otra entrada. Y 6 es la salida. 6 es la salida. Y así mismo arriba tiene 2. Entonces, ¿qué haría uno? Cablear. Por ejemplo, si esto lo llamo 1, esto lo llamo 2, esto lo llamo 3. Perdón, este es 1 y este es 2, este sería 3. O sea que aquí sería la entrada A. Aquí sería la entrada A. El pin número 2 sería la entrada B. La salida 3 se tiene que conectar, a ver, este es 1, este es 2, este es 3, este tendría que ser 4. ¿Cómo borro esto? Este sería el 4. Es un buen ejercicio cuando vayan en el laboratorio, hay que tener bien claro cómo están las entradas, ¿no? 4 y 5 son entradas y la salida dice que es el pin número 6. Pero el pin número 3 y el pin número 6 son entradas de otra compuerta por acá arriba y otras 2 compuertas. Los dibujos aquí no me ayudan mucho. Si no estoy mal, el pin número 13 y 12 son entradas. Y el pin número 10 es salida. Bueno, estos no son NAND, no son AND, sino NAND. Es con la burbujita, ¿no? Con el círculo. Y este sería también entrada. Y la salida es el pin número 10. ¿Qué? 13 y 12 son entradas. Ah, no, creo que estoy mal. 11 creo que salida. Bueno, disculpen el dibujo, no es fácil dibujar aquí. Pero sí me hago entender, o sea, con un solo circuito integrado yo puedo implementar toda esta expresión. A por B más C por D aplicando esto. Álgebra de Boole. Tengo que puentear, por ejemplo, 3 con 6 y esos van a servir de entradas a los pines. A ver si no estoy mal. A ver si es el 13. Si este es el 13. Este creo que es el 12 y la salida es 11. O sea, en el pin número 11 tomo la salida de todo ese circuito. Un circuito que tiene 4 entradas y una salida. Sí, en otra ocasión les traigo un dibujo ya completo, por ejemplo, un circuito con los pines, con los circuitos integrados. Este es el 7400, que obedece a ser compuertas NAND de 2 entradas. Bueno, espero que lo hayan entendido. Vamos a hacer otro ejercicio. Borrar esto. Bueno, bueno, ahí está para terminar. Dice, solo se necesita un circuito integrado 7400 que internamente tiene 4 compuertas NAND de 2 entradas. Inclusive hasta me sobra una compuerta NAND. Me sobra una.
de las 4 que traigo. Estoy utilizando solo 3 de ellas. Otro ejemplo. Determina la expresión de salida para el circuito siguiente y simplifique. A ver, háganlo ustedes. O sea, son dos partes. En primer lugar, encontrar cuál es la ecuación de salida. X a que va a ser igual en términos de A, B y C. Y a esa expresión la vamos a simplificar y vamos a decir cuántos circuitos integrados se necesitan. No número de compuertas, los circuitos integrados. ¿Cuál es más simple? La expresión original, que es la que ven en la pantalla, o la que obtienen ustedes al simplificar, es decir, aplicar alguna de las leyes de Morgan. Una de las leyes del álgebra de Boole, perdón. De pronto las leyes de Morgan puede que las necesiten por ahí. Ahí ya tiene la expresión de salida. Ya apareció, pero lo volví a borrar. ¿Qué compuerta es la que miramos por ahí? Que no se nos vaya olvidando. ¿Qué compuerta es esta de aquí? La primera de arriba. ¿Cómo se llama esa compuerta? Es una, ¿qué? NOR. NOR. No. Recuerden que la compuerta NOR son la suma lógica pero negada, ¿no? Bueno, este ya vemos que es el inversor y esta es la compuerta. Esta es otra compuerta NOR. Es igual. Y esta última que es esta. Si miramos una burbujita, un círculo, no es, es una compuerta que es invertida, o sea, la NaN. NaN. Entonces ya debemos ser capaces de encontrar la expresión de salida. Bueno, a ver, la expresión, ¿cómo les dio? ¿Ya la tienen? Y la vamos a mirar con lo que va a aparecer en la pantalla. ¿Ya la tienen? Sí, señor. Bueno, espero que todos la tengan. Hay que hacer, ¿no? Hay que hacer el ejercicio. Hay que practicarse para familiarizarse, la única forma. Muchos ejercicios. Entonces, miramos la expresión de la que va a aparecer ahí en la pantalla. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En efecto. Ahora sí, la idea es que simplifiquen esa expresión. Miren, a ver, en términos de compuertas, pues cuántas, pues ya podemos, en términos de compuertas, ¿no? El número de compuertas necesitamos 1, 2, 3, 4, pero a veces eso no es importante. Es importante es el número de circuitos integrados. Necesitamos cuántos, por ejemplo. En términos de circuitos integrados, bueno, hay en tecnología PTL, hay una compuerta que, bueno, se me escapa el número ahorita. NOR, que obedece a hacer compuertas NOR de 2 entradas. Bueno, no, se me escapa el número. Pero por lo menos necesitamos un circuito integrado que sea compuertas NOR de 2 entradas. Un circuito integrado. Un inversor serían 2 circuitos integrados. Y una compuerta NaN de 2 entradas. 7400. Y en el caso del inversor es 7404. O sea, en términos de circuitos integrados serían 3. Vamos a ver si, y como esa es la expresión, vamos a ver si aplicando leyes de la álgebra de Boole, simplificando, tenemos un circuito que sea un poco más simple. A ver, entonces simplifiquen esa expresión. Ya, profe. A, B más C. Negado. Más C negado. ¿Cómo? A ver, repita. B más C negado. A más B más C negado. A más B Ujú. más C negado. Vamos a ver si es cierto.
Bueno, sí, es aplicar aquí dos veces las leyes de Morgan, ¿no? La primera y la segunda. Creo que ya debemos habernosla aprendido. Entonces, bueno, en cuanto a la primera parte, en cuanto a circuitos integrados, bueno, ahí está en la respuesta en cuanto a circuitos integrados, mira, necesitamos 3. Circuito integrado 74.0, bueno, aquí está, no me acordaba de esto. 7402. Vienen 4 compuertas NOR de 2 entradas. Un circuito integrado 7404, que es para el inversor, son 6 compuertas NOR. Y un circuito integrado 7400, que vienen 4 compuertas NAND de 2 entradas. En términos de circuitos integrados serían 3. Al simplificarla, esa expresión, se simplifica la expresión anterior, obtenemos, a ver si les parece, se queda A más B más C negados. A ver, ¿quién me dice cuántos circuitos integrados necesitaríamos? ¿Y qué circuitos? Mirando la expresión, ya miren que es mucho más simple, ¿no? Mucho más simple. Esta expresión A más B más C negado. Entonces, en términos de compuertas, bueno, una cosa sería la pregunta en términos de compuertas. En términos de compuertas necesitamos, ¿qué? Un inversor, ¿no? Sería un inversor para C, o sea, invertir la entrada C. Y una compuerta, ¿qué? Suma. Una compuerta Por OR de 3 entradas, ¿no? Una compuerta OR de 3 entradas. Pero si no tengo compuertas OR de 3 entradas, sabemos que el álgebra de Boole, de propiedad asociativa, pues sería una circuito integrado que, por ejemplo, el 7432, que vienen 4 compuertas, que son la suma lógica. Entonces sería, en términos de compuerta, de circuitos integrados, serían 2. Bueno, del y circuito, sería, profe, digamos, ahí se iría con 2 entradas, sería que la salida de una entrada es la entrada de la segunda claro, compuerta, ¿no? exactamente, en la salida de uno, por ejemplo, yo puedo factorizar aquí primero hacer esto, hacer la suma lógica de A más B, y luego a la salida de eso me serviría como entrada a otra compuerta OR, cuya entrada sería C negado. Bueno, pero dibujando el circuito sin hacer asociatividad, pues simplemente sería una compuerta OR de 3 entradas, ¿no? Y el circuito sería el que aparece en la pantalla. Borremos estos dibujos porque si no somos... Ahí está. Pero repito, esta parte de esta compuerta OR de 3 entradas la puedo hacer también de 2, pero la salida de la una sirva de entrada de la otra. Listo. Creo que había quedado. ¿Cuántos circuitos integrados se necesitan? En este caso solo 2. 7400, que es un inversor, y un 7432, que es compuerta OR. Ya se entiende que se hizo la propiedad asociativa, porque el 7432 en realidad no es que sea un circuito integrado de 3 entradas, es de 2, pero aplicando propiedad asociativa podemos hacerlo funcionar también como de 3. Bueno, aquí lo que viene en las siguientes diapositivas es, vamos a ver qué utilidad tienen ya las leyes del álgebra simuladas, es decir, vamos a entrar al simulador más sencillo, que es el que hemos estado mirando, que es Cocodrilo, y a ver que estas leyes que aparecen allí, por ejemplo, para la suma lógica y luego para el producto lógico, ¿cómo las podemos utilizar con los simuladores? Por ejemplo, y sabemos esto, ¿no? Nos vamos a regresar un poquito. Bueno, dice que esto es algo que ya conocemos en el álgebra de x más 0 es igual a x, ¿sí? Bueno, también ocurre en los reales.
Esto sí no ocurre en los reales, a no ser que este x valga 0. X más 1 es igual a 1. Esto también. ¿Cuál es otra que sigue? X más X es igual a X. Vamos a ver. Bueno, y la última es que X más X negado también es igual a 1. Vamos a ver, utilizando el simulador, cómo lo implementaríamos para ver si eso es cierto, para aterrizarnos un poco estas leyes del álgebra de Boole, por ejemplo, circuitos, ¿sí? con compuertas, a ver cómo se lo implementaría. Entonces vamos a comenzar con la suma lógica y luego trabajamos con el producto lógico. O sea, aplicando dualidad, o sea, cambiamos más por y ceros por unos tenemos para el producto lógico. Bueno, aquí está en dibujado, ¿no? Pues en el álgebra, digamos, perdón, con el simulador de Cocodrile, cómo se implementaría, pero para verlo en acción, vamos a entrar al simulador. Bueno, entonces voy a hacer clic por aquí. Recuerden estas leyes, todas estas 4 leyes de la suma lógica. Bueno, entonces dice, bueno, voy a dar a aceptar aquí. Entramos al simulador, ustedes como no miran la pantalla, bueno, voy a dejar de compartir las diapositivas y vamos a entrar al simulador para verlas en acción estas leyes del álgebra de Boole utilizando Cocodrile. Podríamos utilizar multisim, pero mucho más fácil, versátil es este. Bueno, ahí está. Pero vamos a explicar para que no se confunda. Primeramente vamos x más 0 igual a x. ¿Qué significa? En Cocodrile, bueno, voy a hacer más grande esto. Las voy a dibujar otra vez para que las vean. Primero para la suma, luego para el producto. ¿Y de dónde se encuentran en el simulador? Entonces, aquí en el simulador, oprimiendo, si no estoy mal, a ver, oprimiendo la tecla F6, ¿sabes? F6. Si tenemos la versión 1, la versión de Cocodrile, la versión 1, oprimiendo la tecla F7 nos lleva a los dispositivos de electrónica digital. Entre ellos están las compuertas, ¿no? Miren, bueno, aquí voy a ir mirando aquí. Sí, espero que miren ustedes también. Tiene varios iconos. Unos son entradas lógicas o logic inputs. Así alcanzan a mirar, no sé si alcanzan a mirar. La otra se llama Señor, sí se ve. compuertas lógicas, logic gates. Están en inglés, en este caso yo lo tengo en inglés. Dice logic gates, eso significa entrada, compuertas lógicas. También hay unos circuitos ya microcontroladores, bueno, son elementos más complejos. También existen circuitos integrados digitales y salidas lógicas. También existe lo de puntas de osciloscopio y el osciloscopio. Pero vamos con la primera ley. Bueno, aquí están dibujadas, pero las voy a dibujar para que vean cómo se las utiliza. Entonces, estando ahí en Cocodrile, oprimiendo la tecla F7, me debe aparecer estos iconos. Y por ejemplo, voy a hacer la suma lógica. Entonces, miren que también utiliza la misma simbología para las compuertas, ¿no? Un color verdecito. ¿Sí? Entonces comencemos, por ejemplo, con la compuerta OR. Entonces hacemos clic sobre donde dice Logic Gates y nos vamos a buscar la compuerta OR, o sea, la suma lógica. Ahí aparece OR Gate, dice, compuerta OR. Entonces hacemos clic, bueno, hay 4 formas de colocarla. En este caso, la primera forma de orientación que me aparece me sirve. Sigue la compuerta OR. Dice que x más 0 es igual a x. ¿Qué significa eso? Eso significa que, vamos a ver, para que me alcance.
que si yo le coloco una señal cualquiera a X, X puede ser una señal, por ejemplo, una onda cuadrada, ¿sí? Que las señales de onda cuadrada las obtenemos aquí, donde hacemos clic en la flecha hacia atrás, y aquí aparece entradas lógicas. Entonces, aquí tenemos una señal, una entrada lógica o también un reloj, bueno, es de clock, se llama, ¿no? O reloj. Esa es una señal de onda cuadrada, una frecuencia que yo la puedo cambiar. Pero no le cambiemos la frecuencia. Miren, ahí lo que estamos mirando es una señal que está pasando de 0 a 1, de 0 a 1, es una onda cuadrada. Ahora le colocamos un osciloscopio para mirarlo. Entonces, si yo la conecto a una de las entradas de la compuerta OR, sí, ponemos estos acá para que no se confundan ustedes. Bueno. Entonces, y dice que es más 0. ¿Qué significa más 0? O sea, suma lógica 0. Es decir, que la otra entrada, cuando estamos hablando de una compuerta OR de 2 entradas, la vamos a conectar a tierra. ¿Sí? Es decir, va a quedar fija, va a quedar en 0. Entonces, la tierra la podemos obtener, creo que me toca de oprimir la tecla F5 y buscar tierra. Aquí tenemos tierra. 0 lógico sería conectar a tierra. Y como se dan cuenta, la salida es igual a X. Quiere decir que lo que valga la entrada es igual a la salida. O sea, conectar una de las entradas a tierra significa que la salida siempre va a ser lo que haya en X. He colocado aquí un LED que me enciende o apaga. Para que, bueno, voy a colocar otro, inclusive voy a colocar dos para que veamos que la frecuencia de entrada es la misma. No me dio espacio. Colocamos lo que digo. Se prenden sincrónicamente, ¿sí? Cuando uno la apaga, el otro prende. Eso es lo que significa la suma lógica. Si tengo una señal cualquiera, en este caso una onda cuadrada, y si una de las entradas de esa compuerta la pongo a tierra, la salida es igual a la entrada. Si lo miran, ¿no? X más 0 es igual a X. Pero ¿qué ocurre si en vez de colocar la segunda entrada a tierra la pongo a 1? ¿Qué me está diciendo? Que X más 1 es igual a 1. ¿Qué esperamos que ocurra? Es decir, en vez de colocar esto a tierra, lo ponemos a 1 lógico. O sea, conectarlo a una fuente de voltaje, a la fuente de entrada. Por ejemplo, aquí en este caso el simulador me trae esto, se llama input logic. Miren, ahí en ese caso es lo mismo que teníamos anteriormente. X más 0 es igual a X. La salida es igual a la entrada. Pero a este se llama un pulsador que pasa de 0 a 1. Se llama una logic input, una entrada lógica, que puede valer 0 o 1. Ahí, sin pulsarlo, vale 0. Pulsándolo, me va a valer 1. Entonces, ¿qué creen de acuerdo a esta segunda ley de álgebra de Boole, que cualquier variable más 1 igual a 1? ¿Qué va a ocurrir con el LED de salida? Va a ¿Cómo va? mantener prendido. Se va a quedar prendido. Independiente de que la entrada esté cambiando. X más 1 igual a 1. ¿Sí? La tercera, que X más X es igual a X. ¿Qué significaría eso? Bueno, quitamos esta entrada. Que si yo conecto la segunda entrada de esa compuerta OR a la misma entrada, X más X igual a X. Es decir, ¿qué va a ocurrir? Que la salida va a ser igual a la entrada. X más X igual a X.
¿Sí lo ven? La frecuencia con que Señor, oscila, claro. la frecuencia con que oscila es la misma. La otra ley dice que x más x negado igual a 1. Entonces, quiere decir de que si yo, bueno, voy a quitar esta segunda entrada y a esa segunda entrada la voy a pasar por un inversor, porque dice x más x negado, entonces necesito un inversor. El inversor me voy acá donde están las entradas, las compuertas y voy a sacar un inversor. Este es el inversor. Es un triángulo con un... Y si la voy a conectar, bueno, para que me quede más bonito voy a correr todo esto un poquito más abajo. Control X, Control V. Darle un espacio. Entonces voy a borrar este que está acá abajo para que me quede. Lo voy a poner acá arriba. Ahí. Entonces la segunda entrada de la compuerta OR le voy a pasar por un inversor. Conectándola a la misma entrada, la primera entrada. O sea, aquí la pongo aquí. Y esto lo paso por el inversor. Miren, entonces aquí en este caso, x más x negado vale 1. ¿Qué significa? Pues que la salida no se altera. La salida siempre se mantiene encendida, independiente de la entrada. ¿Sí lo ven? Bueno, Señor. vamos con el producto. Estas serían para la suma lógica. Vamos para el producto. Dice que x por 1 igual a x. Entonces, en este caso voy a cambiar de compuertas. Voy a utilizar la compuerta AND. Ah, Compuerta AND está por aquí. AND gate. Entonces, llamamos una compuerta AND. Entonces, x por 1 igual a x. ¿Qué significa eso? Que si yo a la segunda entrada de la compuerta AND la conecto siempre a 1, la conecto, por ejemplo, a la entrada de voltaje, me dice que la salida siempre va a ser igual a la entrada. En cambio, si la conecto a 0, o sea, este pulsador le pongo en 0, la salida se anula. O sea, es como una especie de interruptor que deja o no pasar. Si está en 1, deja pasar la señal. Si está en 0, no la deja pasar. X por 0 igual a 0. Una especie de interruptor que deja precisamente basado en esta ley, en esta ecuación, en esta propiedad que x por 0 igual a 0, vamos a hacer una práctica ya como la segunda práctica con aplicaciones de compuertas lógicas. Ya será en el laboratorio. Vamos a tener compuertas 7408, vamos a tener le vamos a colocar una señal oscilante, un circuito que se llama el 555. Lo vamos a utilizar simplemente como para que genere una señal de onda cuadrada. Y vamos a ver que si colocamos una compuerta AND, o si la conectamos a tierra, no pasa. Si la conectamos a uno lógico, pasa la señal. Especie de interruptor. Bueno, listo. Siguiente, dice x por x es igual a x. Entonces quitamos este pulsador y vamos a conectar la segunda entrada de la compuerta AND a la misma entrada x. ¿Qué me está diciendo? Que x por x es igual a x. O sea, la salida es igual que la entrada. Y la última dice que x por x negado es igual a 0. Vamos entonces a pasar la entrada por un inversor, la entrada X, y se la conectamos a la segunda entrada de la compuerta AND. Entonces, ¿qué va a ocurrir? O sea, que la salida no va a pasar. No va a pasar la entrada, no va a pasar a la salida. Se mantiene en 0.
Esto serían las, tanto para la suma como para el producto. Bueno, acá están las otras. Ya en términos de señales, ¿no? Señales lógicas. Voy a dejar de compartir esto. Si no hay preguntas, y vamos a continuar con las diapositivas. Bueno, ahí están ya las diapositivas. Para el producto lógico y para la suma lógica. Bueno, en esta parte que nos queda de clase vamos a demostrar, por lo menos yo lo voy a hacer para una de las compuertas, para la NAND, la universalidad de las compuertas NAND y NOR. ¿Qué significa eso? Que si yo solo tengo compuertas NAND, bueno, y también si solo tengo compuertas NOR, aunque no es tan frecuente que uno tenga solo compuertas NOR, la compuerta NAND sí es mucho más fácil de conseguir. Uno va a un almacén de dispositivos electrónicos como Radio Sanyo o Cautín aquí en Pasto y pide, por favor me vende un 7400. No vas a decir véndame una compuerta NAND, solo dices por favor necesito un circuito integrado. Ni siquiera dice la palabra circuito integrado, porque los que venden ya entienden, por favor me vende un 7400. Entonces, bueno, listo, la compra ya la entienden. Entonces es mucho más fácil de conseguir 74 compuertas NAND en 7400 que las NOR, que las 7402. Pero bueno, ambas se llaman compuertas universales. Y se puede demostrar que a partir de las leyes del álgebra de Boole, o sea, si usted solo tiene ese tipo de compuertas, cualquiera de las otras, la AND, la NOR, la XOR, etcétera, se les puede implementar. Entonces vamos a hacerlo para la NAND. Y lo que está diciendo ahí, teniendo solo compuertas NAND o solo compuertas NOR, se pueden obtener todas las demás. Vamos a demostrarlo. Es decir, que yo puedo obtener la NOT, la AND, la OR, la NOR, la XOR o la XNOR. Lo mismo si solo tengo NOR. Por eso se llaman universales. Vamos como lo implementaría con un inversor, por ejemplo. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo hacerlo? ¿Alguna ley que me sirva? Bueno, voy a escribir algo aquí. ¿Recuerdan esto? Bueno, ayudas. Si yo tengo X, producto lógico X, ¿a qué es igual? Del álgebra de Boole. X. A X. Lo que acabamos de mirar ahora, simulado. Y también si quiera X por X por X. Pero utilizando solo esto podemos utilizar compuertas NAND y esta ley, esto para demostrar cómo obtener la compuerta inversora, solo con NAND. A ver, ¿quién se le ocurre algo? O sea, si yo digo X por X igual a X, es lo mismo que yo digo X por X, X producto X. Si lo niego, pues también va a ser negado. ¿Esto qué es lo que tengo aquí debajo? ¿Esto qué es? NAND, NAND. un producto negado. Eso, de la misma variable. Pues NAND, como la escritura. NAND. Y esto que está acá al frente, ¿qué es igual? ¿Esto qué es? Un NOT. Inversor. Inversor. NOT. Esta es la demostración. ¿Qué significa eso en últimas? Que si yo tengo, por ejemplo, una compuerta NAND, que es este símbolo ahí,
con, pues, digamos, de 2 entradas. ¿Qué pasa si yo las uno, cortocircuito, dejo una sola? Así. Las uno. Una compuerta NAND de 2 entradas. Uno, las 2 entradas. Lo que estoy haciendo, o sea, aquí es X, aquí arriba X, pero ambas son unidas. ¿Qué va a hacer a la salida? X negado. Y si recuerdan, el inversor es eso. Que si yo tengo una entrada X, la paso por el inversor, que es un triángulo con la bolita ahí, la burbuja, la salida es X negado. Entonces, si yo no tengo inversores, no los compré, no me alcanzó, pero tengo compuertas NAND, entonces, ¿qué haría para implementar un inversor? Escojo las dos paticas, digamos, la entrada 1, el pin número 1, le pongo un puentecito, un cablecito, y allí meto la señal X. La salida va a ser X negado. ¿Y qué apliqué? Pues apliqué una de las propiedades del álgebra de Moore, que X por X es igual a X. Pero si yo niego, pues ambas, arriba las niego ambas en esa igualdad, pues, siendo válida la ecuación. Va a ser el más fácil de implementar un inversor utilizando compuertas negadas. Repito, simplemente una de las dos entradas, eso es válido. Una de las dos entradas, o sea, ponga un cablecito, uno con dos, digamos, la salida va a ser aquí 3. Y ahí meto la señal. En la unión de las dos meto la señal y la salida va a ser invertida, que es lo que hace un inversor. ¿Listo? Bueno, segundo. Vamos a borrar estos dibujos para no. Bueno, ahí va a aparecer la demostración, lo mismo que hice. Bueno, ahí está utilizando dibujos de cocodrilo. Bien, se cortocircuita las dos entradas. Es lo mismo que el inversor. A ver, ahora la compuerta AND. ¿Cómo la puedo implementar con NAND? Bueno, ya es, creo que no sea difícil de hacer. ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo obtener la compuerta AND solo con compuertas NAND? Ayuda, pues sabemos que hace la compuerta AND y sabemos que hace un inversor. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué le hago a la compuerta? Yo quiero la compuerta AND, ¿no? Yo quiero la compuerta AND, pero solo utilizando compuertas NAND. Usarla como NAND y luego pues que esas salidas se conviertan en un inversor, pues, ¿no? Pero el inversor ya acabamos de ver que se puede implementar con compuertas NAND, ¿no? Entonces, por eso Ajá, lo primero que hicimos fue demostrar que un inversor se puede obtener con compuertas NAND. ¿Listo? Es sencillo. ¿Sí? O si no, pues. Aplicar la doble negación, ¿no? Bueno, último es eso. X por Y doblemente negado es XY. Entonces, si se dan cuenta, allí ya está la demostración, más fácil, mejor. Si yo niego dos veces en este caso una expresión lógica, obtengo la misma expresión lógica. Y si yo la separo así, esto que tenemos aquí, voy a tratar de escribir, esto que tengo aquí debajo de la primera línea, ¿qué es?
Ahí le puse paréntesis. Disculpen esos mensajes que aparecen aquí. Mm, NaN, NaN, profe. Esa es una NaN, ¿cierto? sí, señor. Y más arriba está La negación de esa la NaN. negación. Entonces, primero, ¿qué haría? A la compuerta a NaN, porque yo lo quiero hacer es con compuertas NaN. Entonces, primeramente, cojo las dos entradas X y Y, las paso por una compuerta NaN y luego las paso por un inversor, pero el inversor utilizando compuertas NaN también. Y ya sabemos cómo hacerlo. Se cortocircuita las dos entradas. ¿Sí? Es decir, eso, que aparece ahí en la pantalla. Esta primera compuerta es la compuerta NaN. Esto es un NaN. Ahí se ve la burbujita. Obviamente que la salida de esto no es la AN, es NaN, pero al pasar esas salidas por otra compuerta NaN donde sus entradas están cortocircuitadas, están unidas, la salida total es la compuerta AN. Es decir, si yo no tengo compuertas AN de dos entradas, puedo utilizar compuertas NaN. Pero, claro, necesito dos, ¿no? Necesito dos. La primera para hacer pasar las dos entradas X, Y. Y la segunda para invertir esa salida. Porque una NaN simplemente la compuerta NaN invertida. La compuerta AN invertida. Listo. Bueno, siguiente, a ver. ¿Sigue cuál? La OR. A ver. ¿Cómo obtengo solo la compuerta OR solo con compuertas NaN? Sugerencia, lo mismo que hicimos aquí, ¿no? Invierta dos veces. Si yo tengo X más Y, lo niego dos veces, es como tener X más Y, pero en ese proceso de negar dos veces, veamos qué se puede hacer, qué aplico, para ver si solo me queda compuertas NaN. Entonces tengo X más Y, X negado por Y negado y todo negado. exacto. O sea, si yo niego dos veces eso, tengo X negado por Y negado, todo eso negado. Y ahí se dan cuenta que ya eso ya lo puedo implementar con NaN. ¿Sí? Porque esto que está aquí, miren, lo que está debajo de la raya larga, eso es NaN. Obviamente que con sus entradas negadas, pero las entradas negadas las puedo pasar también por compuertas NaN, haciendo lo mismo, uniendo las dos entradas, ¿no? O sea, que el circuito como quedaría. Circuito. O sea, uno debe ser capaz de interpretar la ecuación que se mira allí, como la mira como compuertas NaN. Compuertas para inversores. Eso. Luego ese por la NaN. Una pregunta sería, ¿cuántas compuertas NaN necesito? Como se dan cuenta, tres, ¿no? Dos para invertir, X y Y. Y otra NaN para que sirvan para poder que la salida de esas inversores sirvan de entrada.
Ese es el problema, ¿no? Sería el problema. Pero pues quiere decir que una compuerta OR, si yo no tengo, no la compré o no existe, no sé, me acabaron o bueno, lo que sea, yo la puedo implementar si solo tengo compuertas NaN, o sea, compuertas 7400, haciendo el cableado adecuado. Por ejemplo, uniendo el pin número 1 con el 2, pongo un puentecito, la salida de ese. Lo mismo hago con otra compuerta de 74.0, busco cuáles son las dos entradas que creo que, si no estoy mal, 4 y 5. Uno de esas dos entradas. Y luego las salidas de eso, si no estoy mal, son los pines, en este caso el 3 y este es el 6. 3 y 6 los uno a otras pines que me sirvan a otras entradas del mismo circuito integrado. Había que mirar los números. Si no estoy mal, serían el 13 y el 14. Y la salida, no, perdón, es el 12, 11 y 12. Y la salida 10. Entonces, en el pin número 10 tengo ya la compuerta OR. ¿Listo? Bueno, siguiente. Bueno, voy a borrar tus dibujos. Con NaN, como implemento, por ejemplo, la NOR. Bueno, yo creo que no había problema, porque si yo fui capaz de implementar la OR, la NOR, que es, a ver, ¿quién me dice? ¿Qué le haría, por ejemplo, a esta? Esta es la OR, ¿no? Ya la Negar tengo toda aquí. la expresión. Exactamente. Si yo tengo esto, ya la tengo, bueno, en este 3. La salida es OR, pero la NOR es el inverso de esta. Entonces, necesitaría otra compuerta NaN donde tenga sus entradas cortocircuitadas y la salida de esa cuarta ya sería las. Utilizaría todos los 4 circuitos, todas las compuertas NaN que trae el circuito integrado 7400, cableando adecuadamente y obtendría la salida, sería la compuerta NOR. Bueno, la demostración es de que pues la NOR simplemente es negando dos veces el NOR, o sea, tengo en este caso 3 rayas, porque si yo niego NOR, tengo 3 rayas arriba, y aplicando ley de Morgan a la primera de abajo, podemos mirar que eso es esto que está aquí debajo, esta partecita es una NaN con sus entradas negadas, y como la niego nuevamente, tengo ya la compuerta NOR. O sea, en términos de circuitos sería el que aparece. O sea, es lo mismo que para el OR, pero hay que adicionar otro inversor, pero utilizando compuertas NaN. Se sale un poco, ya es un poco más complejo, en el sentido que necesito más cableado, ¿no? Aquí en este caso estoy utilizando todas las 4 compuertas, por ejemplo, de un 7400. Hay que cablear adecuadamente. ¿Cuál sigue? La SOR. La SOR, ¿qué haría? Para la SOR solamente lo que debemos acordar, bueno, con esto, bueno, me falta la SOR y la XNOR, es recordar que la compuerta SOR se puede obtener o simplemente la equivalencia que hay entre ese circuito y ¿no? O sea, la SOR equivale a X negado en el caso de tener entradas X y Y.
a x negado por y más x por y negado. Hay que acordarse de esto. Ayer en la clase de ayer demostramos que esta expresión lógica, tengo x negado por y más x por y negado obedece, es igual a lo que es la compuerta SOR, que dice que las salidas, cuando las salidas son diferentes, cuando las entradas son diferentes, la salida es 1, y cuando las entradas son iguales, la salida es 0. Y eso se demostró utilizando tablas de verdad en ambos lados. Y esta expresión equivale también a la definición de la compuertación. Y para lo que estamos en este momento es demostrar que yo la puedo implementar, la compuerta SOR utilizando NaN, es hacer lo mismo que se ha visto. Negar 2 veces. Bueno, como el tiempo se nos acabó, lo hacen ustedes tanto para SOR y para XNOR. La demostración de que solo con compuertas NaN puedo obtener la SOR, la XOR o OR exclusiva, así se denomina OR exclusiva o SOR, y la XNOR. Para la XNOR hay que recordar cuál es la equivalencia, ¿no? Para la XNOR, X XOR o X, ¿cómo se dice? O X exclusivo Y negado es igual a X por Y más X negado por Y negado. Eso es, jóvenes. Entonces, dejamos por ahora ahí.